La historia nos transporta a la majestuosa e imponente finca del marqués Hugo. En su interior, una noble de cabello púrpura descansa plácidamente, como una princesa de cuento. De pronto, sus ojos se abren de golpe, revelando una mirada de intensa conmoción. Mientras tanto, la familia del marqués desayuna en un ambiente de tensa formalidad. Su calma se rompe cuando la joven irrumpe en el comedor, exigiendo la atención de todos. Ella enumera con orgullo sus logros, desde graduarse con honores hasta amasar una fortuna colosal. Presentándose como la brillante Aracilla Hugo, anuncia que tiene una noticia trascendental. Se va a casar. Con total confianza revela que su prometido es el renombrado Sir Vandemir. La declaración deja a su familia en un estado de shock absoluto, provocando un desastre en la mesa. Aracilla, la autora de este caos, sonríe con aire de superioridad, complacida con su anuncio. Su prometido no es otro que Sir Vandemir, un mago genio y un famoso excéntrico de la alta sociedad. La ironía es que, 3 años atrás, ella juró solemnemente que jamás se casaría para dedicarse a la torre. Un recuerdo que ahora provoca el desmayo de sus padres, mientras ella comía sin inmutarse. Lo que deja a todos con la misma pregunta. ¿Por qué este cambio tan repentino? La marquesa, con una vena palpitando en la frente, sospecha que su hija trama algo o simplemente delira. Con un guiño juguetón, Aracilla confirma que está muy despierta y lista para sembrar el caos. En medio del alboroto, una voz preocupada interrumpe, cuestionando la súbita decisión de Aracilla. Es su hermana mayor, Iris Hugo, quien teme que algo malo le haya ocurrido para tomar tal decisión. Aracilla desvía la mirada, atrapada en un dilema sobre cómo responder a la genuina preocupación de su hermana. La verdad es un secreto que no puede revelar. Todo este plan es por el bien de la propia Iris. Aracilla se para frente a su hermana con una determinación inquebrantable, mientras Iris baja la mirada con angustia. La razón de su repentino compromiso es revelada. Todo es un plan para evitar la muerte de su hermana Iris. Se desvela que Aracilla ha guardado un secreto crucial que su familia desconoce por completo. Ella posee la habilidad de ver el futuro a través de sueños premonitorios que la atormentan. Después de 5 años de calma, una nueva y aterradora visión la ha despertado bruscamente. En su sueño, vio a Iris forzada a un matrimonio político que la conduciría a un destino fatal. La visión la transporta a los oscuros pasillos de una prisión, siguiendo las sombras de los captores de su hermana. En el sueño, encuentra a Iris encerrada en una celda, llamándola desesperadamente en la penumbra. Iris, demacrada y confundida, apenas puede reconocer a su hermana menor en medio de su cautiverio. El rostro de Aracilla se contrae de horror y culpa al ver el terrible estado de su hermana en la premonición. Iris, con una débil sonrisa, expresa su alivio al ver a su hermana, mientras Aracilla murmura su nombre con el corazón roto. El contraste entre sus manos sobre los barrotes muestra la dura realidad de la prisión y la impotencia de Aracilla. Llena de remordimiento, Aracilla se disculpa entre lágrimas por no haber podido rescatarla de ese infierno. Iris, con una mirada vacía, asume la culpa, lamentando su propia ingenuidad en toda la situación. Furiosa, Aracilla rechaza la culpa de su hermana y señala al verdadero culpable, el esposo de Iris. Desesperada, sacude los barrotes, incapaz de comprender la absurda acusación de traición contra su hermana. La impotencia la consume mientras se pregunta por qué un destino tan cruel ha caído sobre la inocente Iris. Iris, con voz apagada, revela que la raíz de toda su desgracia se encuentra en un testamento. La revelación continúa. Sin ese testamento, Sir Vandemir, el hermano menor de su esposo, habría sido el heredero. Iris confiesa que solo tras la boda descubrió la feroz lucha por la sucesión entre su marido y su propio hermano. Iris revela que Sir Vandemir no es solo un noble, sino el temido capitán de los Caballeros del Halcón Rojo. De repente, Iris sufre un violento espasmo en su celda ante la mirada horrorizada de su hermana. Con sus últimas fuerzas, Iris extiende una mano ensangrentada para hacerle una petición final a Aracilla. Aracilla rompe en llanto al escuchar a su hermana despedirse y pedir perdón a su familia a través de ella. Con una sonrisa rota, Iris le encomienda a su hermana menor el cuidado de la familia, aceptando su destino. La premonición llega a su fin con la terrible noticia. Iris fue ejecutada días después, acusada de traición. En la visión, los periódicos anuncian la ejecución pública, mientras la gente comenta incrédula sobre la traición. De vuelta a la realidad, Aracilla se derrumba, abrumada por el peso de la visión y la noticia de la muerte de su hermana. Apretando el periódico con furia y dolor, un pensamiento se forma en la mente de Aracilla, cargado de culpa. Con una determinación feroz nacida de la desesperación, decide que ella debió ser quien se casara en lugar de Iris. De vuelta en el presente, Aracilla se enfrenta a su hermana, lista para ejecutar su plan. Internamente, sabe que no puede revelar la verdad sobre su sueño,
mientras Iris le pregunta si su decisión se debe a un romance secreto. Iris, con una idea romántica en mente, se emociona al pensar que su hermana ha estado viendo a su prometido a escondidas. Con una inocencia desconcertante, Aracilla confiesa que ni siquiera conoce el rostro de su futuro esposo. La confusión de Iris es total, mientras su padre, convencido de que delira, ordena llamar al médico de la familia. Aracilla detiene a su padre con un grito, impidiendo que la traten como si estuviera loca. Con una mirada penetrante, revela que está al tanto del matrimonio político que sus padres planeaban con la familia Vandemir. Sus padres se quedan atónitos, incapaces de comprender cómo su hija descubrió su acuerdo secreto. Con una sonrisa astuta, anuncia que tomará el lugar en ese matrimonio político y se reunirá pronto con Sir Vandemir. Despidiéndose con alegría, Aracilla se marcha, dejando a su familia completamente paralizada por la sorpresa. El caos se apodera de la familia, con su madre desmayándose y su padre y hermana completamente petrificados. Lejos del drama, Aracilla avanza sola por el lujoso corredor, firme en su decisión de cambiar el futuro. En su soledad, comprende que sus padres ya sabían del acuerdo y no los culpa por ocultar un tema tan delicado. La pesadilla que la impulsó a actuar sigue atormentándola con una claridad aterradora. Su mente revive la visión de la boda de Iris, un evento sombrío bajo una lluvia que presagiaba el desastre. En su premonición, ella observaba desde lejos, una testigo impotente del matrimonio que sellaría el destino de Iris. La expresión de su hermana, congelada en una tristeza resignada durante la ceremonia, está grabada en su memoria. Toda su ira se concentra en un solo nombre, el del hombre que causará la desgracia de su hermana, Vandemir. La rabia la consume al pensar que su hermana fue utilizada como una simple pieza en una lucha de poder familiar. Con la visión del futuro alimentando su furia, abre de par en par las puertas, decidida a cambiar el destino. Sabe que no hay marcha atrás con el matrimonio, pero se niega a que su hermana acabe con ese hombre. Con la pluma en la mano, se da cuenta de que solo existe una solución posible para evitar la tragedia. Con una sonrisa decidida, escribe una carta, planeando casarse ella antes que su hermana. Su mirada se endurece al comprender que evitar la boda no será suficiente para salvar a Iris. Recuerda que la causa de la muerte de Iris no fue solo el matrimonio, sino la traición y crueldad que lo rodeaban. Una sonrisa maliciosa se dibuja en su rostro al decidir que será ella quien se case con ese hombre en lugar de su hermana. Con la carta en mano y una expresión de pura malicia, jura que desatará el caos en esa estúpida lucha por la sucesión. Dobla la carta, admitiendo para sí misma que ni siquiera conoce el nombre completo de su futuro prometido. A pesar de no estar emocionada, se promete a sí misma que irá a encontrarse con él muy pronto. Su destino está sellado al llegar a la imponente y lujosa finca de Sir Vandemir. En su opulento despacho, Sir Vandemir es informado sobre una carta urgente que le espera. Con su mano enguantada, toma el sobre sellado, sin saber lo que contiene. Al leerla, descubre que la remitente es Aracilla Hugo, lo que sorprende a Damián Vandemir, capitán de los Caballeros del Halcón Rojo. Intrigado, abre el sobre, cuestionándose el motivo de esta inesperada correspondencia. La carta revela la audaz propuesta de Aracilla: adelantar la boda y reunirse en 3 días para concretar los planes. Una leve sonrisa se dibuja en su rostro mientras procesa la directa y casi coqueta invitación de su prometida. Sin embargo, su diversión se desvanece, reemplazada por una fría incredulidad ante la actitud de su futura esposa. Sin dudarlo un segundo, arroja la carta al fuego, incinerando la atrevida propuesta de Aracilla. Dándole la espalda a las llamas, concluye que los rumores son ciertos. Los magos, como ella, carecen de toda cordura. En cuestión de segundos, Damián toma una firme resolución. Jamás se involucrará con una mujer como Aracilla Hugo. Sin embargo, la determinación de Damián se ve interrumpida por una visita inesperada en la entrada de su propiedad. Con una sonrisa radiante, Aracilla se presenta formalmente ante el hombre que será su prometido. De forma astuta, le pregunta si se ha lastimado la mano, insinuando que sabe que él quemó su carta. Damián la mira con desdén, confirmando para sí mismo que la mujer que tiene delante está completamente loca. Su resolución de no verla duró apenas 3 días, pues ella se presentó en persona, molesta por haber sido ignorada. Apenas 5 minutos antes, en el campo de entrenamiento de los Caballeros del Halcón Rojo, todo parecía estar en orden. Un caballero interrumpe el entrenamiento para informar al vicecapitán que una joven dama ha venido a buscar a alguien. El vicecapitán, Isaac Wind, se muestra confundido y ligeramente irritado por la inesperada visita. Aracilla se acerca directamente a él, confirmando su identidad y declarando que su llegada es oportuna. Con una elegancia imponente, exige ver a Lord Vandemir, preguntando por su paradero tras haberle enviado una carta. El vicecapitán, Isaac, se sonroja al verla, completamente cautivado por su belleza. Con una calma imponente, ella se presenta formalmente como Aracilla Hugo. Su reputación la precede,
siendo conocida en todo el imperio como una de las magas más brillantes. La revelación deja a Isaac atónito, comprendiendo que no es una dama noble cualquiera. Los otros caballeros murmuran, reconociéndola como la excéntrica maga de la torre y cuestionando su presencia. Aracilla, con una sonrisa de superioridad, parece disfrutar de la conmoción que está causando. Isaac intenta recuperar la compostura y le pide que se retire, ya que su presencia interrumpe el entrenamiento. Su expresión se vuelve maliciosa al insinuar que su superior es un holgazán por no estar allí. La provocación enfurece a Isaac, quien le exige con frialdad que respete al capitán. Con total indiferencia, ella le da la espalda, declarando que su molestia es mayor por haber tenido que ir a buscarlo. Los caballeros se estremecen, completamente desconcertados por la audacia de la maga. Justo en ese momento, el capitán Damián Vandemir aparece, preguntando por el origen del alboroto. Su imponente presencia hace que todos los caballeros se inclinen con un respeto casi temeroso. Con una mirada fría y penetrante, el capitán de los Halcones Rojos evalúa la situación. Sin inmutarse, Aracilla se presenta formalmente ante el hombre que será su prometido. Con una falsa preocupación, le pregunta si se lastimó la mano al no poder responder a su carta. Damián le sigue el juego, presentándose y asegurando que no está herido en lo más mínimo. Ella va directo al grano, cuestionando con una sonrisa si entonces simplemente ignoró su carta. Ignorando su pregunta, Damián se dirige con severidad a su vicecapitán, Isaac. Como castigo por la interrupción, ordena a sus hombres correr 50 vueltas al campo de entrenamiento. Con los caballeros fuera del camino, Damián la invita a sus aposentos y ella acepta sin dudarlo. Ambos se alejan, sus pasos marcando el inicio de su tensa conversación. Y así, la pareja se reúne por primera vez, ocultando una intensa animosidad mutua. Internamente, ambos se juzgan con desprecio. Ella lo ve como un arrogante y él la considera una excéntrica. Ya en su despacho, él ofrece una disculpa poco sincera por no haber respondido a su carta. Con total indiferencia, alega que simplemente estaba ocupado y lo olvidó. Ella responde con una risa burlona, insinuando que tiene mala memoria, pero él la corta en seco. Damián declara sin rodeos que no tiene intención de casarse con ella, pero Aracilla le recuerda la promesa familiar. Ella finge ignorancia, afirmando que acaba de enterarse, pero insiste en que el compromiso es ineludible. Su expresión se endurece y con una furia contenida rechaza categóricamente la idea. Aracilla le advierte con fastidio que el compromiso no es algo que él pueda rechazar a la ligera. Con una mirada furiosa, ella le exige saber por qué se opone a una unión tan ventajosa. Comienza a enumerar sus méritos, recordando su hazaña al derrotar a una poderosa bestia mágica. Añade a la lista su belleza y su estatus como candidata a maestra de la Torre Mágica. Pero su argumento más fuerte se centra en la ambición personal del propio Damián. Ella revela saber su secreto, su deseo de arrebatarle el título de duque a su hermano, dejándolo atónito. Con una sonrisa astuta, le ofrece su ayuda para conseguir precisamente eso. Damián finalmente comprende la verdadera y peligrosa naturaleza de Lady Aracilla Hugo. Él conecta las piezas, dándose cuenta de que ella es la maga de la que tanto ha oído hablar. Recuerda con amargura que fue ella quien se llevó el crédito por la subyugación que lograron sus caballeros. Aracilla se queda perpleja ante la acusación, sin entender a qué se refiere. Estalla en furia, recriminándole su ingratitud después de que ella, según afirma, le salvara la vida. Damián la acusa con desdén de haberse aprovechado de la situación para su propio beneficio. La tensión en la habitación es tal que la taza de té comienza a temblar por la magia descontrolada. Impulsada por la ira, Aracilla se eleva en el aire, rodeada por un aura mágica mientras cuestiona la gratitud de los caballeros. Él sonríe con aire de superioridad, burlándose de que una maga incapaz de controlar sus emociones hable de control. La propuesta de matrimonio se transforma en un tenso desafío, con ella flotando amenazadoramente sobre él. De repente, la puerta del despacho se abre de golpe, interrumpiendo la confrontación. Una doncella entra corriendo desesperadamente, suplicándole a su señora que se calme. La doncella, Audrey, le recuerda con pánico una promesa anterior de no volver a usar la violencia. Furiosa, Aracilla insiste en darle una lección al capitán, pero su doncella intenta contenerla desesperadamente. Damián le ordena no entrometerse, pero ella le responde con furia que él es quien se excede al criticarla. Con una mirada desafiante, la maga le advierte que se arrepentirá de haberla tratado de esa manera. Él rechaza su ayuda con frialdad, aconsejándole que deje de inmiscuirse en los asuntos de su familia. Sin embargo, ella le asegura con total confianza que, sin duda, necesitará su apoyo. Aracilla revela la verdad. Su posición como heredero depende enteramente de este matrimonio arreglado. Explica que el testamento de su abuelo otorga el título de duque al nieto que se case con ella. Damián queda estupefacto ante la revelación, mientras ella le recuerda que fue una promesa hecha ante el emperador. Habiendo expuesto sus condiciones, le deja la decisión final y se prepara para marcharse con su doncella.
La maga y su sirvienta se retiran, dejando a un capitán completamente atónito procesando la impactante noticia. Damian no puede creer que la sucesión del ducado dependa de un matrimonio arreglado en un testamento. La idea de tener que casarse con esa mujer excéntrica para cumplir sus ambiciones lo atormenta. Angustiado, decide que debe investigar la veracidad de las afirmaciones de la maga de inmediato. Mientras tanto, Aracilla se aleja furiosa, maldiciendo el nombre del capitán por su insolencia. Un recuento de su encuentro recuerda cómo la propuesta se convirtió en una amenaza directa. Ella rechina los dientes, lamentando que su doncella le impidiera darle una lección inolvidable. Aún con el corazón acelerado por la ira, la maga finalmente llega a su imponente mansión. Mientras camina por los tranquilos jardines de su hogar, intenta recuperar la compostura. De repente, una joven familiar la saluda, sorprendiéndola gratamente con su bienvenida. Detrás de la joven, un niño pequeño se esconde tímidamente, aferrándose a su vestido. El niño, Adrian Hugo, heredero del marquesado, rompe en llanto al ver a su hermana. Aracilla estalla en una carcajada, burlándose de lo feo que se ve su hermano al llorar. La otra joven la regaña por molestar al pequeño, mientras Aracilla le pellizca la mejilla juguetonamente. Con un tono más suave, le pregunta la razón de sus lágrimas y él tímidamente le confiesa que es por su matrimonio. El niño explica con tristeza que su madre le dijo que ella se iría de casa, suplicándole que no se case. Ella lo mira con una sonrisa astuta y le responde con frialdad que eso es imposible. Mientras su otra hermana la mira con desaprobación, Aracilla le asegura a Adrian que esta vez no es una broma. Sin embargo, cambia de tono para consolarlo, aclarando que casarse no significa que vaya a abandonarlo. Con ternura le acaricia la cabeza y le promete que siempre será su segunda hermana. La hermana mayor apoya a Aracilla, reafirmando que los tres hermanos Hugo permanecerán unidos hasta el final. Aracilla les asegura que, aunque su apellido cambie, sus raíces familiares permanecerán intactas. El pequeño Adrian se sonroja, conmovido y tranquilizado por la promesa de su hermana. Sin embargo, la hermana mayor interrumpe el momento con una expresión de duda. El niño vuelve a protestar, declarando su desagrado por el matrimonio y por el propio Lord Vandermeer. La hermana mayor se alarma ante la sugerencia de Aracilla de que podría haber un pretendiente aún peor. Ella le pregunta directamente si se está sacrificando por un simple matrimonio político, a lo que la maga lo niega. Con una mirada melancólica, Aracilla revela que sus motivos van más allá de la política. Su hermana le recuerda su verdadera ambición: convertirse en la maestra de la Torre Mágica. Le ruega que no renuncie a sus sueños y que persiga lo que realmente desea. Con una sonrisa radiante, la hermana mayor le ofrece su apoyo incondicional, confiando plenamente en ella. Un doloroso recuerdo la asalta. Una imagen de sí misma, herida pero sonriendo con amargura. La maga se estremece, su rostro pálido al revivir ese traumático momento de su pasado. Dándose la vuelta, Aracilla insiste en que sus motivos para el matrimonio no son meramente políticos. Su hermana, desconcertada, le exige saber la verdadera razón detrás de su decisión. La maga intenta justificarlo diciendo que simplemente le agradaba como persona, pero su hermana la acusa de mentir. Con una lágrima en el ojo, se prepara para confesar la superficial verdad que ha estado ocultando. Finalmente lo admite con vergüenza. La única razón es que le gustó el rostro del capitán. Sus hermanos quedan atónitos, incapaces de creer que su razón sea tan increíblemente trivial. Ella se defiende airadamente, pero su hermana le recuerda que nunca le ha importado la apariencia de los demás. Aracilla cambia su historia, afirmando que es un matrimonio por amor, pero su hermana la desenmascara de inmediato. La hermana de Aracilla la mira con total incredulidad, sin creerse ni una palabra de sus excusas. Para evitar más preguntas, la maga huye emocionada, anunciando que esperará una carta del capitán. Sus hermanos la observan marcharse, y el pequeño Adrian, aún confundido, le pregunta a su hermana si el matrimonio es real. Lejos de su familia, Aracilla se detiene, convencida de que ya ha hecho todo lo que estaba en su mano. Ahora solo le queda esperar que Damian acepte, esperando que todo se resuelva antes de que su hermana descubra la verdad. Con una desesperación creciente, le exige mentalmente al capitán que le dé una respuesta rápida esta vez. Sin embargo, una semana transcurre y Damian, con una sonrisa desafiante, no ha enviado ninguna contestación. En su opulento despacho, el capitán se muestra agobiado por la situación, ignorando deliberadamente la carta. Con un suspiro de resignación se cubre el rostro, admitiendo para sí mismo que la maga decía la verdad. Su mirada se endurece al cuestionar la extraña y problemática última voluntad de su abuelo. Damian se da cuenta de que su familia lo ha estado excluyendo deliberadamente, siendo él el único que ignoraba el testamento. Un retrato familiar le recuerda la aparente unidad de la que él nunca formó parte. El verdadero propósito del testamento era entregarle todo a su incompetente medio hermano, Oscar Vandermeer. Abrumado por la traición, Damian se jura a sí mismo que debe detener este complot a toda costa.
recuerda las palabras de Aracilla, quien parecía conocer sus verdaderas ambiciones desde el principio. La maga lo había acusado directamente de querer desplazar a su hermano para apoderarse del ducado. La astucia de esa mujer lo persigue, obligándolo a reconsiderar toda la situación. Al examinar el documento, comprende que el matrimonio no es una simple sugerencia, sino un decreto imperial. La orden proviene de la máxima autoridad, una que nadie en el imperio se atrevería a desafiar. Ante él se presenta una cruda realidad. Casarse con esa mujer es la única vía para reclamar todo lo que le pertenece. Sentado en su despacho, Damian finalmente pronuncia el nombre de la mujer que cambiará su destino: Aracilla Hugo. Al reconsiderar su propuesta, admite que, a pesar de su excentricidad, ella no parece estar completamente loca. Mientras tanto, en la mansión Hugo, una carta de Lord Vandermeer finalmente llega bajo el manto de la noche. Aracilla recibe la correspondencia con alegría, mientras su doncella la molesta por su supuesto romance secreto. La doncella sonríe con nostalgia, recordando las innumerables travesuras y experimentos caóticos de su problemática señora. Sin embargo, la expresión de Aracilla se tuerce en una mueca de disgusto al leer el contenido de la carta. Furiosa, estruja el papel y le exige a su doncella que lo lea, desatando una ira incontenible. La carta es una citación directa de Damian para reunirse al día siguiente, pidiéndole que vaya sola para continuar su charla. Aracilla estalla, indignada por la audacia del capitán al tardar una semana en responder y simplemente imponer los términos del encuentro. Mientras su doncella intenta calmarla, la maga señala que hay algo en la carta que la enfurece todavía más. Aracilla se enfurece al notar que Damian se presentó con su título de caballero en lugar de su apellido. Su doncella lo considera inusual, pero la maga lo tacha de arrogante y engreído. Indignada por la grosería de Damian, Aracilla patalea por la habitación en un ataque de furia. Decidida a no dejarse intimidar, se sienta a escribir una respuesta, declarando que esta será una batalla de voluntades. Con la carta en mano, le ordena a su doncella que la envíe de inmediato a Lord Vandermeer. La doncella lee la respuesta con una expresión de asombro, claramente sorprendida por la audacia de su señora. La carta es una declaración de guerra infantil, donde Aracilla impone su propia hora y se presenta como la maga de la torre. Tras despedirse de su doncella, Aracilla se queda sola junto a la ventana, contemplando la noche. Su rostro se vuelve sombrío mientras piensa en el desafortunado Lord Vandermeer, preparándose mentalmente para su encuentro. En otro lugar, Damian también se encuentra junto a una ventana, perdido en sus pensamientos bajo la misma luna. Damian reflexiona sobre la excéntrica maga, su futura esposa, con una mirada de fría determinación. Ambos comparten el mismo pensamiento: usar al otro para sus propios fines y luego desecharlo. Aracilla ya ha decidido que se divorciará de él en cuanto consiga lo que quiere. Damian, igualmente irritado, se prepara para su primer y tenso encuentro como prometidos. Al día siguiente, en la majestuosa Torre de los Magos, la vida continúa con aparente normalidad. Aracilla supervisa un experimento con piedras levitantes, buscando perfeccionar su altura y estabilidad. Sus aprendices, Sally y Rudy, discuten las dificultades técnicas del proyecto bajo su atenta mirada. Con una sonrisa, ella los anima a seguir experimentando con la composición de las piedras mágicas. Motivados por su líder, los jóvenes magos se comprometen a continuar con la investigación. De repente, la maga se da cuenta de la hora y entra en pánico al ver que se le hace tarde para su cita. Con prisa, Aracilla delega el resto del trabajo a sus aprendices antes de marcharse. Se despide con una sonrisa pícara, anunciando que tiene planes importantes que atender. Sus aprendices la observan irse, extrañados por su inusual puntualidad para salir del trabajo. Sally, la joven maga, sospecha que algo grande se trama al ver el esfuerzo de su mentora por no llegar tarde. La pregunta flota en el aire: ¿quién podría ser la persona tan importante con la que se va a encontrar? En su afán por llegar a tiempo, su cochero asusa al caballo para que corra a toda velocidad. Dentro del carruaje, la doncella regaña a una despeinada Aracilla, quien se excusa diciendo que la investigación era demasiado divertida. El carruaje atraviesa la ciudad a una velocidad vertiginosa, en una carrera desesperada contra el reloj. Finalmente, llegan a la elegante cafetería Forenga, el lugar acordado para el encuentro. Con una expresión decidida, Aracilla se prepara para la confrontación, ignorando los nervios de su doncella. La doncella le reprocha su atuendo, insistiendo en que debería haberse puesto un vestido para su primera cita. Con un tirón de cabello, la sirvienta le exige que al menos se lo recoja antes de entrar. Con el pelo ahora en una coleta, Aracilla le indica a su doncella que la espere, pues irá sola. La maga entra con paso firme en la cafetería, ignorando las protestas de su acompañante. Desesperada, la doncella solo puede observar cómo su señora desaparece tras las puertas. Con una sonrisa forzada y un sudor frío, la joven junta las manos en una plegaria silenciosa.
Su único deseo es que la tensa reunión se resuelva sin que nadie salga herido. Aracilla avanza por el elegante salón hacia Damián, quien ya la espera en una mesa. Al llegar, lo saluda con una sonrisa radiante, proyectando una confianza inquebrantable. Damián, sin siquiera mirarla, le recrimina fríamente su tardanza, estableciendo el tono del encuentro. Él le reprocha su tardanza de 3 minutos, pero ella le recuerda que él también la hizo esperar. Aracilla lo mira con desdén, criticándolo por seguir vistiendo su uniforme de caballero fuera de servicio. Damián contraataca, señalando que ella tampoco se ha cambiado su túnica de maga. Con impaciencia, él la presiona para que ordene, lo que la irrita aún más. Una vez servidas las bebidas, ambos se sientan formalmente para iniciar la conversación. Un silencio tenso se instala entre ellos, marcando el inicio de su incómoda negociación. Con los brazos cruzados, Aracilla le recuerda que él había rechazado su ayuda, preguntando qué lo hizo cambiar de opinión. Damián la escucha con calma, tomando un sorbo de té antes de dar su respuesta. Sin rodeos, el capitán admite que, en efecto, necesita la ayuda de Lady Hugo. La maga se sorprende por su honestidad, admitiendo que no esperaba una confesión tan rápida. Damián va directo al grano y le propone que hagan un trato. Con una mirada intensa le pregunta qué es lo que ella espera conseguir con este matrimonio. Aracilla expone su primera condición. Su hermana no debe casarse con nadie de la familia Vandemir. Damián la escucha con una expresión tranquila, considerando su petición. Su segunda exigencia es un divorcio rápido, algo que Damián acepta sin dudar, ya que él tampoco tiene intención de formar una familia. Satisfecho, el caballero se dispone a presentar sus propias condiciones para el acuerdo. Sus términos son claros: nada de hijos, contacto físico o secretos, solo cooperación hasta que él herede el ducado y puedan divorciarse. Encantada con las condiciones, Aracilla acepta con una sonrisa de satisfacción y sugiere formalizar el contrato en el templo. Una camarera los observa con incredulidad, desconcertada por la alegría de la maga ante un acuerdo tan calculador. Damián revela entonces que, para evitar la oposición de su familia, ya les ha dicho que se casan por amor. Él añade que la familia del duque debe permanecer ignorante del trato, lo que desconcierta a Aracilla. Con una mirada astuta, Damián se prepara para explicar las intrigas de su familia. Revela que su familia apoya a su hermano mayor como heredero y que interferirían si supieran la verdad. Ella cuestiona la fuerza de la posición de su hermano, y él aclara que es hijo de la actual duquesa. Aracilla procesa la complicada situación. La madre de Damián fue la primera esposa, y su madrastra es la segunda. Entendiendo el panorama, propone un enfoque más inteligente en lugar de una resistencia frontal. Con una sonrisa pícara le recuerda el próximo baile real organizado por el príncipe heredero. Se trata de un evento fastuoso donde se reúne toda la joven nobleza del imperio. Con una expresión triunfante, ella sugiere que anuncien su matrimonio en ese mismo baile. La audaz propuesta de la maga deja a Damián completamente atónito y sin palabras. Aracilla, con aire aburrido, reitera su plan, mientras Damián se enfurece por el riesgo de arruinar el evento real. Ella lo tranquiliza, revelando con orgullo su amistad con el príncipe heredero, para incredulidad de Damián. Convencido por su lógica de que es mejor un movimiento audaz, el caballero acepta a regañadientes su arriesgada estrategia. Con el acuerdo cerrado, ambos se levantan de la mesa, listos para poner en marcha su plan. Para sellar el trato, Aracilla le ofrece un apretón de manos, proponiendo resolver los detalles sobre la marcha. Con una sonrisa radiante, ella expresa su entusiasmo por su futura y peculiar colaboración. El caballero la observa, momentáneamente desconcertado por su inesperada cordialidad. Sin embargo, él la rechaza fríamente, recordándole su propia condición de no tener contacto físico innecesario. Furiosa por su propio descuido, Aracilla se enfurece al ver sus propias reglas usadas en su contra. Mientras tanto, afuera, su doncella espera con una sonrisa ilusionada, imaginando una cita romántica en lugar de una tensa negociación. La doncella ve salir al caballero y se emociona, asumiendo que la cita fue un éxito rotundo. Su alegría se convierte en confusión al ver que Damián se marcha solo, sin su señora. De repente, Aracilla sale furiosa, y la doncella, aterrada, comprende que algo salió terriblemente mal. Con una mirada llameante, la maga jura vengarse, mientras su sirvienta tiembla de miedo. Sin dar explicaciones, Aracilla le ordena a su doncella, Audrey, que se preparen para irse de inmediato. Su ira se transforma en determinación al anunciar que irán a comprar un vestido para el baile. La doncella olvida todo el drama, extasiada ante la idea de que su señora por fin se pondrá un vestido. Así, Aracilla decide reprimir su resentimiento contra Damián para concentrarse en su plan. Al llegar al carruaje, le dice al cochero que se aparte, pues ella misma tomará las riendas. Ante la sorpresa de todos, la maga sube al asiento del conductor, impaciente por ponerse en marcha. Con un tirón firme, la maga toma las riendas, lista para tomar el control. Con un grito feroz, azuza al caballo, que se encabrita ante su repentina orden.
La brusca arrancada hace que el cochero y la doncella caigan dentro del carruaje. Impulsada por la urgencia, Aracilla conduce el carruaje a toda velocidad por las calles de la ciudad. Mientras avanza, jura en silencio que se vengará de la humillación sufrida. Finalmente, llega el tan esperado día del baile real en el palacio. Ya en sus aposentos y elegantemente vestida, su hermana la llama por su nombre. Su hermana le pregunta si de verdad anunciará su compromiso, a lo que Aracilla responde con total seguridad. La joven se preocupa, cuestionando la sensatez de hacer un anuncio tan importante en la fiesta del príncipe. Aracilla la tranquiliza, revelando con suficiencia que el príncipe heredero le ha dado su bendición. Con una sonrisa radiante, presume que el príncipe heredero es, después de todo, su mejor amigo. Se revela que este amigo es Frederick, el segundo príncipe del imperio y su compañero desde la academia. Un flashback detalla que Frederick, por su elocuencia y destreza marcial, fue considerado un fuerte candidato al trono. Su imponente figura, envuelta en una capa de piel, proyecta una imagen de poder y realeza. De vuelta al presente, su doncella Audrey la interrumpe con una expresión de profunda preocupación. Audrey confiesa que lo que realmente le inquieta es la abrumadora popularidad de Lord Vandermeer. Su hermana interviene, recordándole que Damian es el hombre ideal para toda dama noble y que su atractivo es innegable. Se recuerda la legendaria reputación de Damian, el maestro de la espada más joven, apodado el perro rabioso. La doncella advierte que comprometerse con él atraerá la envidia y el odio de toda la alta sociedad. Pero Aracilla, con un gesto de total indiferencia, demuestra que las opiniones ajenas no le importan en lo más mínimo. Con desesperación, su hermana la sujeta, exigiéndole una promesa. Le implora que se limite a anunciar el compromiso, temiendo que cause un escándalo mayor. Con una sonrisa encantadora y una expresión falsamente inocente, Aracilla le da su palabra. A pesar de la promesa, su hermana intuye que la respuesta de Aracilla esconde algo más. Resignada, comprende que su hermana nunca la escucha y que está decidida a provocar una escena memorable. La noche del baile llega, y el esplendor del Palacio Imperial del Imperio Cetron ilumina la capital. Dentro del salón, una mesa repleta de postres exquisitos y vinos caros demuestra la opulencia del evento. Entre risas y copas de vino, las jóvenes nobles disfrutan del ambiente festivo y los últimos cotilleos. De repente, un anunciador proclama la llegada de Lady Iris y Lady Aracilla, captando la atención de los presentes. Ataviada con un espectacular vestido rojo, Aracilla contempla la enorme concurrencia, lista para ser el centro de atención. Con una sonrisa satisfecha, Aracilla admira la opulencia del baile, reconociendo que los eventos reales son de otro nivel. Los invitados murmuran al ver a las hermanas Hugo juntas, sorprendidos por la rara aparición pública de Aracilla. Con una mirada gélida y decidida, se prepara mentalmente para ejecutar su plan sin vacilaciones. Su entrada marca el inicio del chisme principal de la noche, tal como ella lo había planeado. Mientras unas damas envidiosas comentan sobre su popularidad, otras las desestiman con desdén. Aracilla avanza con indiferencia, ignorando los susurros y las miradas de la multitud. Una sonrisa maliciosa se dibuja en su rostro, deleitándose con la atención que está generando. Ella se regocija, sabiendo que los rumores son el combustible perfecto para su venganza, mientras su hermana la mira con nerviosismo. De repente, su expresión confiada se transforma en una de leve sorpresa al notar algo inesperado. La causa de su distracción es la imponente llegada de Damian Vandermeer, que entra al salón con aire solemne. Su mirada dorada y su porte impecable lo convierten en el centro de todas las miradas. Las damas nobles suspiran de emoción al verlo, mientras Aracilla permanece impasible. Damian avanza con la elegancia de una escultura viviente, deslumbrando a todos a su paso. Ignorando a la multitud, se detiene directamente frente a Aracilla, bloqueando su camino. Ambos intercambian un saludo formal, sonriendo como si fueran la pareja más feliz del salón. La incredulidad se apodera de las espectadoras, que no pueden creer lo que están presenciando. Su inesperada interacción desata una ola de especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. En voz baja, él le confiesa que ha estado esperando este momento para anunciar su compromiso. Sin embargo, el pensamiento de Aracilla es uno de venganza, anhelando el momento de humillarlo. Los murmullos se intensifican, y todos se preguntan si la infame maga y el maestro de la espada son amantes. Los invitados los rodean, especulando sobre un amor que desafía las clases sociales. Con una mirada intensa, Aracilla decide que ha llegado el momento perfecto para actuar. Tomando la iniciativa, extiende su mano hacia Lord Vandermeer, captando su atención. Con una sonrisa encantadora, lo invita a bailar, desafiándolo frente a todos. La audaz invitación provoca un caos entre los invitados, que no pueden creer lo que ven. Mientras tanto, una joven noble observa la escena con una mezcla de emoción y admiración. La inesperada propuesta desconcierta a Damian, quien parece visiblemente nervioso. Recuerda una de las condiciones de su acuerdo: evitar todo contacto físico innecesario.
Internamente, ella lo desafía a rechazarla, sabiendo que no puede hacerlo sin crear un escándalo. Atrapado, Damian acepta el baile, y la pareja avanza mientras los murmullos de la multitud se intensifican. Una gota de sudor frío revela la tensión de Damian, quien aprieta los dientes con frustración. A regañadientes, toma su mano, aceptando el desafío bajo la atenta mirada de todos. Con una galantería forzada, la guía hacia la pista de baile, manteniendo las apariencias de una pareja perfecta. Intercambian una mirada cargada de intenciones ocultas. Él con una sonrisa calculadora, ella con falsa inocencia. A lo lejos, su hermana Iris los observa, completamente convencida de que su romance es real. Su actuación es tan convincente que logran engañar a todos los presentes, quienes los observan con envidia y emoción. Sin embargo, lejos de las miradas, sus expresiones de ensueño se convierten en muecas de absoluto asco. Ya en la pista, se unen al resto de las parejas, ocupando el centro del salón para su primer baile. Sus manos se entrelazan en un gesto íntimo, una contradicción total a sus verdaderos sentimientos. Mientras bailan, él le pregunta por el momento del anuncio, y ella confirma que será al final de la canción. Él la acusa de buscar venganza, pero ella le ordena disimular para no levantar sospechas. Mientras giran, él le pregunta la razón de su expresión, y ella responde que no es solo por él. Con un gesto sutil, ella amenaza con soltar su mano, añadiendo más tensión al momento. Él la sujeta con más fuerza mientras ella confiesa con frialdad que simplemente detesta bailar. El baile termina y la música se detiene, marcando el final de su tortuosa actuación. Un heraldo real interrumpe el murmullo, anunciando que Lady Aracila tiene un mensaje importante del príncipe heredero. La noticia provoca una ola de conmoción, y una joven noble no puede ocultar su sorpresa y preocupación. Las damas de la corte, copa en mano, intercambian miradas de asombro, esperando el desenlace del drama. Aracilla y Damián suben a un estrado, convirtiéndose en el centro absoluto de todas las miradas del salón. Con una mirada resuelta, Damián se prepara para el momento de la verdad, consciente de que el escenario es todo suyo. Con una sonrisa triunfal, Aracilla anuncia su compromiso con Lord Vandermeer, mientras él permanece a su lado con una expresión de resignación. La noticia causa tal conmoción que una invitada queda boquiabierta, incapaz de procesar la impactante revelación. Un murmullo de incredulidad recorre el salón mientras los nobles intentan asimilar el inesperado anuncio. Mientras Damián sufre en silencio por su audacia, Aracilla se deleita con el caos y da por concluido su mensaje. Justo cuando se dispone a bajar del estrado, una figura familiar la detiene, llamándola por su nombre con desesperación. El príncipe Frederick, con el rostro desencajado, se inclina ante ella, exigiéndole una explicación inmediata. Con los ojos llenos de traición, el segundo príncipe del imperio le pregunta por el significado de ese matrimonio. La historia retrocede 7 años en el tiempo, a la ceremonia de ingreso de la prestigiosa Academia del Imperio. Un joven príncipe Frederick corre preocupado por los pasillos, temiendo llegar tarde a su primer día. Desorientado, decide pedirle ayuda a una estudiante de cabello púrpura que camina delante de él. La joven le señala el camino con indiferencia, mientras él la observa con asombro. Al voltearse, el príncipe queda instantáneamente cautivado por la belleza de la joven Aracilla. Un sonrojo delata sus sentimientos, quedando completamente enamorado a primera vista. Así comenzó el amor no correspondido del príncipe Frederick por Aracilla. De vuelta en el presente, el recuerdo de ese anuncio resuena con dolor en el salón. El príncipe, perdido entre la multitud, no puede creer las palabras que acaba de escuchar. Su rostro se transforma en una máscara de desesperación, revelando un amor trágico y no correspondido. Con el corazón roto, se abre paso entre los invitados para exigirle una explicación a Aracilla. Ella lo enfrenta con una calma gélida, mientras Damián a su lado parece visiblemente incómodo. El príncipe le recrimina no haberle mencionado nunca sus planes de matrimonio, mientras los nobles observan escandalizados. Los invitados murmuran, recordando que el príncipe heredero está rompiendo el protocolo frente a todos. La multitud se aparta con temor y respeto, dejando al príncipe solo en el centro de la atención. El príncipe reacciona con pánico al recordar que todos los ojos del salón están puestos sobre él. Las miradas penetrantes de los nobles lo juzgan, condenando su escandaloso arrebato en público. Aracilla lo llama por su nombre y él se gira hacia ella, visiblemente avergonzado. Con una sonrisa serena, ella le propone moverse a un lugar más discreto para continuar la conversación. El príncipe la mira con una expresión de completa derrota, incapaz de negarse a su petición. Ambos se retiran a un pabellón apartado en los jardines para hablar lejos de oídos curiosos. Ella le recrimina su momento de debilidad, y él se justifica, admitiendo que fue por el impacto de su anuncio. Desesperado, le pregunta si realmente se casará con Vandermeer, cuestionando la lógica de su unión. Ella confirma que es cierto, pero le resta importancia con una sonrisa desafiante. Él le recuerda su antigua postura contra el matrimonio, pero ella afirma que Vandermeer la hizo cambiar de opinión.
Un sonrojo de dolor aparece en el rostro del príncipe, mientras le pregunta si ha olvidado algo importante. Él le recuerda una promesa que se hicieron en la biblioteca durante su primer año en la academia. En el recuerdo, un joven Frederick le propuso un pacto para el futuro si ambos seguían solteros a los 40. La inocente propuesta era que, llegados a ese punto, se casaran entre ellos. Aracilla reacciona con horror al darse cuenta de que él se tomó en serio esa promesa de matrimonio de hace 7 años. Él insiste en que ella aceptó, pero Aracilla, exasperada, le aclara que solo le siguió la corriente a su broma. El príncipe, con el corazón roto, le recrimina la repentina noticia, confesando lo mucho que se preocupa por ella. Ella lo mira con lástima, reconociendo su cariño pero aclarándole que lo ve solo como el de un buen amigo. Ella le pide disculpas por no haberle avisado, pero su tono es frío y distante. Con firmeza, le exige que respete su decisión, pues es algo que ha meditado profundamente. El príncipe se queda sin palabras, incapaz de procesar la frialdad con la que ella lo rechaza. Su rostro se transforma, y una sonrisa cínica revela que no tiene intención de aceptar su petición. Dándole la espalda, se disculpa con un tono que no presagia nada bueno y se marcha abruptamente. El príncipe se aleja con paso decidido, dejando a Aracilla sola en el pabellón bajo la noche estrellada. Ella queda desconcertada por su reacción, preguntándose si su matrimonio realmente justifica tal enfado. Mientras Frederick camina por los jardines, una figura lo observa desde un balcón del palacio. Se trata de Damien, quien ha sido testigo de toda la escena con una mirada indescifrable. La noche cae sobre el palacio, cerrando el capítulo de una velada llena de drama y corazones rotos. Al día siguiente del baile, los periódicos anuncian la unión del siglo por todo el imperio. La noticia del matrimonio entre la maga y el espadachín se convierte en el chisme principal entre los ciudadanos. Mientras el rumor se extiende, la pareja se dirige a la mansión del marqués Hugo, el hogar de Aracilla. Con una sonrisa radiante, Aracilla le pregunta a su prometido si está preparado para lo que viene. Damián, con una expresión de puro pánico, admite sin rodeos que no lo está en absoluto. Él le recrimina haberle avisado de la visita a sus padres la noche anterior, pero ella insiste en que es mejor cuanto antes. Preocupado, Damián le pregunta si hay alguna precaución que deba tomar al conocer a su familia. Ella le advierte con una mirada pícara que solo debe preocuparse por si está listo para llevarse a su amada hija. Al entrar, son recibidos por el padre y el hermano menor de Aracilla, quienes los miran con una hostilidad intimidante. Damián se queda helado al ver sus auras amenazantes, sintiendo que están listos para devorarlo vivo. La marquesa Hugo recibe a Damián con una sonrisa amable y palabras de bienvenida. Damián, visiblemente nervioso, responde con formalidad a la marquesa. El hermano menor de Aracilla irrumpe en la escena, oponiéndose rotundamente al matrimonio. Adrian, el hermano, intenta proteger a su hermana de un futuro que él considera inapropiado. Aracilla intenta calmar a su hermano pequeño, quien sigue protestando enérgicamente. Adrian argumenta que Aracilla es demasiado joven para casarse, incluso con alguien como Damián. Damien se sorprende por la cantidad de información que maneja el pequeño Adrian sobre él. Damián se dirige directamente a Adrian, decidido a enfrentar la situación. Damián afirma su determinación de casarse con Aracilla sin importar la oposición. Adrian, intimidado por la intensidad de Damián, se queda sin palabras y visiblemente asustado. Adrian, completamente sonrojado, intenta recuperar la compostura tras el enfrentamiento. Derrotado, el niño corre a los brazos de su madre en busca de consuelo, mientras su padre lo mira con desaprobación. Ahora es el marqués Hugo quien se enfrenta a Damián con una mirada gélida, dejando clara su hostilidad. Damián le recuerda al marqués sus propias palabras sobre estar listo para llevarse a su hija, para horror de Aracilla. La familia se sienta a la mesa en un comedor opulento, pero el silencio es tan tenso que se podría cortar con un cuchillo. El marqués rompe la tensión, dispuesto a interrogar a su futuro yerno sin más rodeos. Con una mirada penetrante, le pregunta directamente a Damián sus motivos para casarse con Aracilla, descartando la política. Damián reconoce con calma que Aracilla es una mujer extraordinaria, coincidiendo con la peculiar descripción de su padre. Él confiesa que esa es precisamente la razón por la que le gusta, pues su vida a su lado nunca sería aburrida. La marquesa interviene, sorprendida de que una razón tan aparentemente trivial sea el fundamento de su matrimonio. La marquesa lo presiona, preguntándole qué hará si la vida de casado le resulta sofocante. Damián responde con madurez que cualquier problema lo discutirá y resolverá junto a Aracilla. Insatisfecha, la madre de Aracilla golpea la mesa con el tenedor, recalcando la seriedad del matrimonio. Ella les recuerda que casarse significa estar preparado para pasar toda una vida juntos. Con la atención de todos, la marquesa se prepara para lanzarles una pregunta crucial a ambos. Su mirada se vuelve gélida mientras les pregunta si de verdad están listos para un compromiso de por vida. La matriarca insiste, queriendo saber si comprenden el peso de pasar el resto de sus días el uno con el otro.
La palabra para siempre resuena en la mente de Aracilla, quien parece darse cuenta de la enormidad de su decisión. Damian también se queda perplejo, como si la idea de un futuro juntos lo tomara por sorpresa. La pareja se queda en un silencio sepulcral, incapaces de responder a la pregunta que pone en jaque su farsa. La marquesa los observa con desdén, interpretando su silencio como una clara falta de convicción. Indignada por su vacilación, les exige que no se casen si no están completamente seguros. Damián interrumpe para aclarar que solo estaba procesando la cercanía de su futuro, y Aracilla lo secunda con una risa nerviosa. Con una sonrisa forzada, Aracilla se aferra a él, asegurando que el matrimonio lo es todo para ambos, aunque Damián parece tenso. Aún preocupada, la marquesa se dirige a Damián para darle una última y seria advertencia. Le pide que no espere que Aracilla sea una esposa tradicional, pues su ambición es convertirse en la maestra de la torre. Damián responde con calma que él no es tan débil como para necesitar el apoyo de su esposa para vivir. Él declara que no interferirá en las decisiones de Aracilla, pues cada uno vivirá su propia vida. Sorprendida por su respuesta, la madre le pregunta directamente si permitirá que su hija siga trabajando tras la boda. Damián afirma con total seguridad que no tiene derecho a detenerla, ya que esa es una decisión que solo le corresponde a ella. La familia Hugo se queda boquiabierta, completamente descolocada por la inesperada respuesta de Damián. Se revela que la sociedad es extremadamente conservadora, especialmente los magos, que desprecian a plebeyos y mujeres en su campo. Aún más rígidos son los caballeros, quienes consideran su orden sagrada e inaccesible para los de bajo nacimiento. Sin embargo, la mentalidad abierta de Damián derrite los corazones de la familia Hugo, ganándose su aprobación al instante. El marqués, conmovido, admite que Damián es un rival digno, aunque Aracilla piensa con picardía que su padre exagera. Damián, tomando la iniciativa, les pide que dejen de preocuparse y apoyen su unión con Aracilla. El marqués se cubre el rostro, abrumado por la emoción, mientras la hermana mayor de Aracilla observa la escena. Incluso el pequeño Adrian, con lágrimas en los ojos, parece resignado y se atreve a hacer una última pregunta. La pareja dirige su atención al niño, esperando con curiosidad su inesperada intervención. Completamente sonrojado, Adrian pregunta tímidamente si Damián será un esposo cariñoso con su hermana. Aracilla escupe su bebida de la risa, mientras Damián se horroriza ante la palabra cariñoso. Adrian explica con orgullo que su hermana siempre ha preferido a los hombres dulces y encantadores. Se revela que Aracilla le mintió a su hermano en el pasado, diciéndole que solo le interesaban los hombres con encanto. Damián tiembla, completamente descolocado por la inocente petición del niño. Con lágrimas en los ojos, Adrian le ruega a Damián que le demuestre mucho afecto a su hermana. La petición del niño deja a Damián petrificado de pavor, mientras Aracilla no puede contener la carcajada. La inesperada intervención de Adrian pone un final cómico y alegre a la tensa reunión familiar. Al terminar la visita, la familia Hugo acompaña a Damián hasta la salida de la mansión. Justo antes de despedirse, el marqués detiene a Damián para hablar con él en privado. Con una expresión seria, el marqués se prepara para darle a Damián unas últimas palabras. El marqués le extiende la mano, ofreciendo un gesto de confianza a su futuro yerno. Con una mirada paternal, le pide solemnemente que cuide bien de su hija. El padre admite que siempre deseó que Aracilla viviera segura bajo su protección. Reflexiona que, aunque quería que ella cumpliera sus sueños, los hijos no siempre siguen los planes de sus padres. Damián escucha con atención, comprendiendo el peso de las palabras del marqués. El marqués le pide que cumpla la promesa que hizo en la cena: darle a Aracilla la libertad que anhela. Damián sella el pacto con un firme apretón de manos, asegurándole que no tiene de qué preocuparse. Con total sinceridad, Damián le confirma que cada una de sus palabras fue en serio. Una sonrisa de alivio y gratitud ilumina el rostro del marqués, quien finalmente le da las gracias. El marqués se ofrece a acompañarlo a su carruaje, mientras Damián se prepara para marcharse. Aracilla acompaña a Damián a la salida mientras su familia se despide, y el pequeño Adrian le pide que vuelva pronto. Con una sonrisa radiante, ella se despide de su familia, indicándoles que entren a la casa. La pareja se aleja de la mansión, caminando uno al lado del otro en un silencio momentáneo. Damián rompe el silencio, observando que es evidente que ella creció rodeada de mucho amor. Sorprendida por su comentario, Aracilla se detiene y se gira para mirarlo. Ella responde con una sonrisa llena de cariño, confirmando que su familia la ha amado profunda y abundantemente. Él deduce que ese amor incondicional es la verdadera razón de su inquebrantable confianza en sí misma. Aracilla bromea diciendo que es su personalidad, pero admite que el respaldo de su familia la hace sentirse invencible. Con genuina curiosidad, le pregunta el motivo de su repentina observación. La pregunta de Aracilla parece tocar una fibra sensible, y la expresión de Damián se vuelve sombría y pensativa. Damián se sumerge en un recuerdo de su infancia, donde una mujer lo abraza mientras las sirvientas observan.
Sin embargo, la memoria se vuelve sombría, revelando que en realidad se sentía intimidado y objeto de burlas. Se muestra su pasado solitario, sintiéndose pequeño y oprimido por las figuras que lo rodeaban. De vuelta en el presente, Damian intenta explicar la razón de su comentario anterior. Él aclara que solo sentía curiosidad por el origen del peculiar encanto de ella, y Aracilla lo mira con suspicacia. Mientras se dirigen al carruaje, ella cambia de tema para discutir los siguientes pasos de su compromiso. Aracilla le recuerda que deben organizar una reunión formal con su familia ducal, que ya debe estar al tanto de la noticia. Él confirma que su familia llegará a la capital muy pronto, posiblemente en un par de días. Ligeramente sorprendida por la rapidez, Aracilla le pide que le envíe una carta cuando llegue el momento. Justo antes de que él suba al carruaje, ella le pregunta si hay algo para lo que deba prepararse o de lo que deba tener cuidado. Con una expresión sombría, Damian le advierte que se prepare para lidiar con el siempre molesto segundo hijo. Sin embargo, se despide con una sonrisa encantadora, prometiendo escribirle pronto antes de partir. El carruaje se aleja de la mansión bajo el cielo del atardecer, dejando a Aracilla sola con sus pensamientos. Ella reflexiona sobre la críptica advertencia, decidida a prepararse a fondo para conocer a su nueva familia. La escena cambia al imponente y oscuro ducado de Vandemir, el hogar de la familia de Damian. En el interior, un objeto de porcelana yace destrozado en el suelo mientras alguien grita el nombre de Damian con furia. Se revela que la duquesa, en un ataque de cólera, es la causante del desastre, insultando a su hijastro. Ella lo acusa de intentar usurpar el lugar que le corresponde a su propio hijo, mientras las sirvientas observan aterradas. Consumida por el odio, la duquesa considera imperdonables las acciones de Damian, repitiendo su nombre como una maldición. La matriarca permanece en medio de la habitación destrozada, un retrato de furia impotente en un ambiente opresivo. Furiosa, la duquesa ordena que preparen su carruaje de inmediato, mientras una sirvienta obedece con temor. Con una mirada llena de malicia, la madrastra de Damian, Sophie Vandemir, decide que es hora de hacerle una visita a su hijastro. La escena cambia a la espléndida finca de Damian, donde Aracilla llega para la reunión formal. Con una determinación de acero, Aracilla se prepara mentalmente para conocer a la familia ducal. Un mayordomo la recibe en la entrada y la guía hacia el interior de la mansión. Apenas entra, Aracilla se sorprende al escuchar a alguien insultar a gritos a Lord Vandemir. De repente, una joven rubia choca intencionadamente contra ella, interrumpiendo su paso. La recién llegada, Nora White, se hace la víctima y acusa a Aracilla de haberla empujado a propósito. Aracilla se queda completamente desconcertada ante la absurda y repentina acusación. Nora intenta humillarla por su altura, pero la evidente diferencia de estatura solo la deja en ridículo. Llena de rabia, Nora jura que nunca perdonará a Aracilla por esta humillación. La acusa de robarle siempre a los hombres que le interesan, desatando su resentimiento. Aracilla responde con frialdad, afirmando que ni siquiera sabe quién es ella. Justo en ese momento, la voz de Damian interrumpe la tensa confrontación, llamando a Lady White. Él le pregunta por qué sigue allí, mientras Nora lo mira embelesada y Aracilla conecta las piezas del rompecabezas. Aracilla recuerda que la familia White guarda rencor a la suya tras perder una disputa por una mina. Cuando Nora intenta acercarse a él, Damian la detiene en seco con una severa advertencia legal. La joven se detiene, herida por su rechazo, mientras Aracilla observa la escena con aire calculador. Con ojos llorosos, Nora le pregunta si de verdad nunca se dio cuenta de sus profundos sentimientos por él. Damian la mira con desdén y le pregunta si se refiere a la infatuación unilateral que ella sentía. Sin siquiera mirarla, Damian ordena fríamente al mayordomo que escolte a Nora fuera de la mansión. Con total indiferencia hacia el drama, Damian se dirige a Aracilla para continuar con la reunión. Mientras el mayordomo la sujeta, Nora explota de rabia y le lanza una amenaza a Aracilla. Aracilla, lejos de inmutarse, le guiña un ojo a la situación, deleitándose con su propia belleza y el efecto que causa. La joven patalea y grita, jurando vengarse mientras es arrastrada fuera de la vista de la pareja. Aracilla le pregunta a Damian cómo es que una persona tan problemática logró entrar, y él explica que apareció de la nada. Ella suspira aliviada, comentando que al menos el escándalo ocurrió antes de que llegara la familia de él. Con una gota de sudor frío, Damian confiesa nerviosamente que su familia, de hecho, ya ha llegado. Aracilla entra en pánico al pensar que lo vieron todo, pero él la tranquiliza diciendo que evitaron el desastre por poco. Sintiéndose aliviada, ella sube las escaleras con determinación para empezar la reunión, mientras Damian intenta detenerla en vano. Damian le advierte que su familia hará lo imposible para detener este matrimonio. Le explica que se asegurarán de que ella no reciba absolutamente nada de los Vandemir. Con genuina preocupación, le pregunta si de verdad está segura de querer continuar con esto. Ella reacciona con incredulidad, preguntando si acaso él le está sugiriendo que cancele todo.
Con una sonrisa desafiante, le dice que no se preocupe por ella, sino por sí mismo. Declara que ella también está dispuesta a todo, advirtiéndole que se prepare para lidiar con ella. Sin dudarlo un segundo, golpea la puerta de la habitación donde espera la familia ducal. Al abrirse la puerta, se presenta con una sonrisa radiante como Aracilla Hugo, hija del marqués. Agradece cortésmente la invitación, expresando que es un honor conocer a la familia Vandemir. En la sala, la duquesa la observa con frialdad desde un sofá, mientras el duque permanece de espaldas junto a la ventana. El duque pregunta incrédulo si Aracilla se casará con Damián. Alex Vandemir, padre de Damián, observa con seriedad la escena. La duquesa cuestiona las intenciones de Aracilla para casarse tan repentinamente. Sospecha que Aracilla tiene motivos ocultos para acercarse a su hijastro. La duquesa recuerda a las numerosas mujeres que se han acercado a Damián con intenciones dudosas. El duque se incomoda ante la insinuación de la duquesa sobre las intenciones de Aracilla. Aracilla asegura comprender la preocupación del duque. Aracilla confiesa abiertamente que se casa con Damián solo por su atractivo físico. La duquesa reacciona con sorpresa ante la inesperada confesión de Aracilla. Aracilla afirma que el matrimonio es un asunto serio y que lo está considerando profundamente. Aracilla se lanza a una apasionada declaración, afirmando que lo único que importa es la belleza. Su descarada adoración por lo estético deja a la familia ducal completamente paralizada. La familia Vandemir la mira con horror, mientras Aracilla se ríe a carcajadas, disfrutando de su reacción. Indignada, la duquesa se levanta y la rechaza como pareja para Damián, señalando sus diferencias. La duquesa intenta acorralarla, creyendo que su oposición la hará dudar, pero Aracilla solo finge sorpresa. Con una mirada seductora, Aracilla revela que una pasión ardiente está despertando en su interior. La duquesa grita, completamente desconcertada por la inesperada respuesta de la joven. Aracilla le guiña un ojo a Damián y anuncia que él será la primera joya de su colección de bellezas. Con una expresión de puro shock, la duquesa se da cuenta de que ha subestimado gravemente a su oponente. La duquesa había imaginado que Aracilla se rendiría, sin prever su obsesión por preservar la belleza de Damián. La duquesa suda frío, comprendiendo que Aracilla no es una oponente común y corriente. Así, la reunión formal fue completamente dominada por la implacable ofensiva de Aracilla. Con una sonrisa radiante, Aracilla se despide, dejando al duque y la duquesa sin ánimos para oponerse. Damián la despide formalmente mientras ella se dirige a su carruaje. Antes de irse, Aracilla se acerca a Damián con una mirada pícara y desafiante. Un ligero sonrojo aparece en las mejillas de Damián, quien la mira completamente cautivado. Ella le sonríe con dulzura, declarando que ahora solo falta la boda para sellar su unión. Damián, con una leve sonrisa, confirma que está de acuerdo con ella. Aracilla se despide prometiendo que se volverán a ver pronto. Él se queda inmóvil, observando cómo el carruaje de su futura esposa se aleja en la distancia. La duquesa lo llama por su nombre, deteniéndolo antes de que pueda irse. Ella lo acusa de intentar robar lo que, según ella, le pertenece a su hijo Oscar. Furiosa, lo recrimina por traer a una mujer como Aracilla y deshonrar a la familia ducal. Damián se da la vuelta con una sonrisa astuta, sin dejarse afectar por los gritos de su madrastra. Su calma desconcierta a la duquesa, quien le advierte que no se vuelva arrogante. Ella estalla en cólera y le grita en la cara, llamándolo un completo fracasado. Él admite con serenidad que podría hacerlo ahora, pero que algún día se convertirá en un vencedor. Damián le lanza una indirecta, recordándole que ella también se apoderó de lo que no era suyo. La duquesa tiembla de rabia, completamente desarmada por la afilada respuesta de su hijastro. Con una mirada fría y decidida, Damián se despide, dejándola sin palabras. La duquesa lo observa alejarse, pronunciando su nombre con un odio palpable. Aprieta el puño, reconociendo en él el mismo orgullo digno de su difunta madre. Con una sonrisa siniestra, lo desafía a un juego de poder, prometiendo que ella será la vencedora final.